a nombre del Departamento de Pregrado de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, les damos una muy cordial bienvenida a el primer panel de socialización de experiencias docentes en contexto de pandemia en el primer año. Queremos partir saludando a las autoridades que nos acompañan, así como también a las y los académicos, profesionales de apoyo a la docencia y el aprendizaje, y al estudiantado presente en esta jornada. También extender esta bienvenida a quienes siguen esta transmisión en el canal de YouTube. Reciban también el saludo de nuestra directora de pregrado, Leonora Armanet, que por motivos de fuerza mayor hoy no nos podrá acompañar. Estos paneles cierran el ciclo de formación docente enfocado en el primer año universitario que se ha desarrollado durante este año, donde hemos tenido la oportunidad de reflexionar en torno a las características, expectativas y necesidades del estudiantado de primer año a la luz de los desafíos que supone el ingreso a la educación superior, las variables y factores que influyen en este proceso de transición a la vida universitaria en el actual contexto y la importancia del involucramiento del estudiantado para el logro de los aprendizajes. Todo ello con el fin de relevar las prácticas docentes que favorecen una experiencia positiva en este nivel formativo. Por ello, en estos paneles justamente compartiremos experiencias de docencia en el primer año universitario de distintas áreas de formación en nuestra universidad, relevando su importancia, particularidades e impacto para el desarrollo de los aprendizajes del estudiantado, desde la perspectiva del desarrollo, del sentido de la pertenencia, la autonomía, el involucramiento estudiantil, la vinculación temprana con los desafíos disciplinares y profesionales y la evaluación de aprendizajes de las y los estudiantes. En esta jornada en particular conoceremos 4 interesantes experiencias que se desarrollan en este marco. Le recordamos a nuestras panelistas que contarán con 15 minutos para la presentación y se les avisará cuando les resten, digamos, 30 minutos. Perdón, 3 minutos. Les recordamos a nuestra audiencia que pueden ir aportando sus reflexiones o inquietudes en el chat, tanto de esta reunión de Zoom como de la sesión en YouTube, ya que esperamos poder recoger algunas de sus intervenciones posterior a las presentaciones. En primer lugar, saludamos entonces a Tania Ibáñez Yerke y Mónica Retamal Marchán, quienes nos presentarán la bienvenida a la generación 2021, la experiencia de la licenciatura en Teoría de la Música de la Facultad de Artes. Tania es académica del Departamento de Música, es licenciada en Artes, mención Teoría de la Música, postitulada en Musicoterapia y magíster en Musicología por la misma institución. En pregrado ha realizado docencia principalmente en el área del lenguaje musical, en las carreras de composición, interpretación musical y teoría de la música. Sus intereses de investigación se vinculan a la pedagogía y a las ciencias cognitivas, destacando sus aportes en los ámbitos de la evaluación y la adquisición de aprendizajes musicales. Mónica, por su parte, es académica del Departamento de Música, es licenciada en Educación Ritmo Auditiva, Solfeo y Armonía, diplomada en Danza para la Educación con postítulo en Gestión Cultural por la Universidad de Chile y diplomada en Rítmica Dalcross por el Instituto Profesional Escuela Moderna. En pregrado ha realizado docencia principalmente en el área del lenguaje musical y la rítmica corporal en las carreras de composición, interpretación musical y teoría de la música. Sus intereses se vinculan a la enseñanza con experiencia docente en formación básica como superior, con conocimientos en gestión y organización de proyectos y actividades artísticas y de perfeccionamiento. Tania y Mónica, entonces les damos la bienvenida y tienen la palabra. Ok, muchas gracias. Buenos días a todos, a todas. Voy a compartir pantalla entonces. Ahí está. Nosotros nos vamos a referir el día de hoy a una actividad que realizamos a principios de este año. Fue la bienvenida a la generación 2021 de la carrera de Teoría de la Música o Licenciatura en Artes, mención Teoría de la Música, que es en realidad su nombre completo. El objetivo de esta iniciativa fue darles la bienvenida a esta nueva cohorte, sobre todo porque ya el año pasado, cuando nos vino de todo este asunto de la pandemia, no pudimos hacer una bienvenida como se hacía todos los años en presencialidad, y me imagino que todos nosotros también los que están aquí tenemos experiencia de aquello. Entonces, aunque estuviéramos dentro de un marco remoto, de todas maneras queríamos
volver a encontrarnos con nuestros estudiantes para favorecer los canales de comunicación, no solamente entre ellos mismos como pares, sino también con los docentes, especialmente con los docentes. Si bien hubiera sido fantástico haber contado con una planificación de actividad que también incluyera al estamento de funcionarios, pero bueno, no fue posible en esta ocasión. Porque finalmente, bueno, participaron la generación 2021 y lo que fue muy importante, ya me voy a referir un poquito más adelante, la generación de estudiantes 2020, quienes ellos fueron tremendamente afectados, diríamos, mucho más que esta nueva corte, por lo que implicó una pandemia que nos llegó a todos sin aviso. Los profesores de primer año también participaron y también profesores de otros años de la misma carrera que se motivaron para estar ahí presente, la jefatura de carrera, que fue un elemento muy importante, muy activo. Estuvo ahí también presente en las reuniones de coordinación y también hicimos presente a los egresados, ya les voy a contar de qué forma fue aquello. Entonces, nosotros observamos que la generación 2020, si bien tal como todos estábamos así medio conmocionados, tratamos de hacer nuestros mejores esfuerzos durante el año, en los diferentes espacios, dentro del proceso formativo que cada docente llevaba. Sin embargo, vimos que ellos se fueron afectando y de hecho hubo varias postergaciones, incluso renuncias a la carrera. Estamos hablando de una carrera chiquitita con cortes que van entre los 20 y 22 estudiantes por año. Entonces, la verdad es que, claro, cuando un estudiante deserta y vamos a decir que no es por motivos ni económicos ni motivacionales, realmente es un fracaso, ¿no? Y lo que sucedió el año pasado, que tuvimos varias renuncias y postergaciones. Así que bueno, ese era nuestro contexto muy sensible y por lo tanto esta actividad que estamos relatando hoy día se enmarca dentro de las actividades que buscan un desarrollo de sentido de pertenencia y de involucramiento del estamento estudiantil, pese a no conocer las dependencias físicas, pese a no conocer personalmente a quienes conforman nuestra comunidad. ¿Cómo sucedió esta experiencia? Lo que hicimos fue reunirnos, como coordinadora de primer año, convoqué, digamos, a un equipo en que participamos todos los profesores de primer año junto con la jefatura de carrera y tuvimos varias reuniones como para soñar esta actividad, pensarla, en las posibilidades que teníamos. Y también convocamos a los estudiantes a esto. Incorporamos, ¿de qué forma decidimos incorporar a los egresados? Bueno, la carrera de teoría de la música es una carrera que forma, digamos, más bien da la posibilidad de desarrollarse dentro de la disciplina en ámbitos bastante diversos. Entonces lo que hicimos fue convocar a egresados y egresadas de nuestra carrera, que una, por ejemplo, era una destacadísima musicóloga en este momento, otro es un destacado clavecinista, o sea, para que vean como la amplitud, otro es un destacadísimo cantante de música popular, no sé si alguno de ustedes conoce a La Flor del Recuerdo, que en este momento reside en España, Juana Fe también, otro un músico de una agrupación de jazz, fusión con música de raíz, y bueno, mujer, hay también una destacada cultora de nuestro folclore nacional, discípula de Margot Loyola. Por lo tanto, teníamos a mujeres y hombres que, bueno, por ahí alguno de nosotros conocía a alguno y ahí tenía un contacto directo y les pedimos que nos mandaran un videíto dedicado, ¿no? Dedicado con especial cariño, sentido respecto de lo que había sido su experiencia dentro de la carrera y
dando los buenos deseos también a esta nueva generación, como así también a los de la generación 2020, a los de la cohorte 2020. Como suponíamos que los estudiantes, a lo mejor si les decíamos va a venir Camilo Brandi o va a venir Fernanda Vera, no iban a saber quiénes eran, entonces adjuntamos un videíto cortito antes del video de su saludo, con una pequeña muestra de sus presentaciones, en fin, como para ilustrar. Y esto estuvo muy bonito editado, en fin. También los representantes de los estudiantes de la Corte 2020, como asistieron a estas reuniones, ellos propusieron apadrinar a los estudiantes de la Corte 2021. Y entonces, cada uno de los estudiantes de la Corte 2020 que aún están activos, apadrinó a uno o dos estudiantes de la cohorte 2021, ¿sí? Y fue muy significativo para nosotros darnos cuenta que la totalidad de los estudiantes de la cohorte 2020 asistieron. Y tengo que decir que todo el mundo encendió sus cámaras, ¿no? Que pues, es una de las cuestiones que siempre estamos comentando, lo complejo que es. Hubo una participación activa de todos los participantes durante toda esta jornada que realizamos. Aquí le voy a dar el pase a mi compañera Mónica. Hola, buenos días. Bueno, comentarles respecto a la iniciativa que se hizo en la carrera. Fue, como bien dicen ahí las palabras, de excelente recepción. Incluso yo creo que nos sorprendió a los mismos organizadores. No pensamos que iba a resultar tan bien, que íbamos a tener un apoyo y una convocatoria como la que tuvimos. Quiero destacar, por ejemplo, que tanto los estudiantes como los académicos que participaron en la iniciativa agradecieron repetidas veces y la instancia y con mucha emoción. Un aspecto importante también fue la participación de la jefatura de carrera, que no puedo dejar de mencionar esto, que tiene que ver con que se ocupó de recolectar un montón de fotografías del edificio donde los estudiantes tienen sus clases, y no solamente del edificio, sino con rostros e imágenes de los propios académicos de la facultad, que ya estamos todos mucho más viejos ahora, pero que estábamos mucho más jóvenes. Entonces fue muy bonita esa experiencia de ver las fotografías y el espacio que ocupamos, ¿no? Y eso daba una dinámica muy especial. Y también, bueno, como mencionaba recién Tania, la participación de los egresados y la participación de cómo dieron los saludos y el apadrinamiento de los mechones a los compañeros. También quiero la comunicación a partir de eso, y crea un ambiente totalmente distinto de que la comunidad se conozca, ¿no? Participaron como alrededor de 50 personas aproximadamente entre estudiantes y profesores. Hubo una cosa muy especial que tiene que ver con la presentación de dos académicos del departamento y de la carrera, que es nuestra querida colega Tania, que acá está, que no quiso. Ella es cantante, canta, tiene un trabajo muy hermoso en su creación musical, y ella cantó a los estudiantes, hizo un video editado y los estudiantes pudieron ver a la profesora y también a otro profesor hacer una presentación para ellos especialmente dedicada. Hubo un diálogo fluido en la presentación, incluso algunos estudiantes se sentían tan cómodos que tomaron su propia guitarra y cantaron en vivo ahí en el momento. Y eso fue muy, muy emotivo, ¿no? Había un nivel de confianza. Este evento fue a las 6 de la tarde, un momento donde ya no hay clases y participó tanta gente, y eso nos tenía muy sorprendidos. También comentar que por ejemplo, los estudiantes este año no han, ninguno de los estudiantes que ingresó este año ha renunciado ni ha postergado. Y eso nos tiene muy contentos. Yo creo que no solamente se debe a la iniciativa, sino que tiene que ver con que además la Corte de 2021 venía con un año de pandemia en el cuerpo, en el sentido de que ya estaban trabajando virtualmente y tenían una dinámica muy distinta en lo virtual. Ellos
hasta el momento siguen participando muy activamente de las clases, prenden constantemente sus cámaras, no es tema el prender las cámaras, y eso creo que fue un tremendo aporte. Lo otro, bueno, también contarles que como reflexión final, yo quisiera mencionar acá que una de las cosas importantes respecto a esto es la organización, o sea, organizar una actividad entre varios, entre los profesores que son parte y que reciben a los estudiantes, y además involucrar a los propios estudiantes que son de las cohortes, ya da una posibilidad de que una actividad así resulte y tenga un éxito inesperado y mejor de lo que uno cree, ¿no? Queremos sostener esta iniciativa más allá de lo virtual, incluso como particularmente también en lo presencial. Más que nada pensando en una sana convivencia, con respeto, con confianza, ¿no? Y creemos que esto sea así. Nosotros queremos un espacio de excelencia, donde lo humano sea lo importante, el respeto, la responsabilidad, la crítica y ser muy sensibles. Acá quiero mostrar un pequeño ejemplo del profesor Miguel Ángel Castro, que así como Tania, les ofrecieron una pequeña interpretación a nuestros estudiantes. Acá el profesor hace una presentación de Piazzolla, así que no sé si lo vamos a poder ver, Tania, sí, a ver si resulta, y si Miguel Ángel no, Jiménez. sí, Miguel Ángel Jiménez. Sí, Mónica, justo les quedan 3 minutos. Bien, hemos sido eficientes. Eso. Y así también nuestra compañera, acá Tania, también hizo una bella presentación, no quiso poner su video, pero es para que la conozcan. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes, Tania y Mónica, por esta experiencia que nos presentan, que si bien no se inserta en particular en una actividad curricular, sí se enmarca en los procesos de inducción que están haciendo muchas unidades académicas para recibir a sus estudiantes de reciente ingreso. Y ahí destacar que esta actividad se inserta en el marco del desarrollo del sentido de la pertenencia, del sentido de identidad con una comunidad académica, así es que es muy interesante porque eso aporta a la inclusión social y académica de los estudiantes que están ingresando, sobre todo en este marco donde estamos sujetos a esta educación más virtual, ¿no? Así que relevar la importancia de la articulación, del trabajo colaborativo con muchos actores de la comunidad, estudiantes, ahí vimos contacto con egresados, con la jefatura, ¿cierto? Los docentes, y con proyecciones interesantes, porque ahí también se presenta esta idea del apadrinamiento de pares, que también sería interesante que después más adelante nos comentaran cómo resulta. Así que muchas gracias, Tania y Mónica, por esta experiencia. Entonces, al final, para nuestra audiencia pueden ir dejando sus reflexiones en el chat. Al final vamos a recoger todas las preguntas. Así que vamos a continuar con la siguiente experiencia. Saludamos entonces a Daniela Zabrowski-Weitelman, quien nos presentará el desarrollo de una película colectiva en el taller de realización 2 de la carrera de Cine y Televisión del Instituto de Comunicación e Imagen. Daniela es cineasta y académica del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad, licenciada en cine y magíster en cine documental. Actualmente cursa un doctorado en filosofía. Su labor como docente se ha centrado en el taller de realización de primer año de la carrera de cine y televisión, curso dedicado a la reflexión por medio de la experiencia acerca de temas de la narrativa y la estética cinematográfica. Su trabajo de investigación combina teoría y práctica en torno a métodos narrativos y de creación en cine. Participa de la red de investigadores Cero en Conducta, dedicada a la investigación sobre cine y escuela. Bienvenida, Daniela, entonces tienes la palabra. Hola, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir entonces mi presentación. Ahí está. Ahí se ve, ¿cierto? La película colectiva titulada Si se acaba el mundo, esta es tu casa,
se realizó en el contexto del curso Taller de Realización 2, impartido durante el segundo semestre del año 2020 para estudiantes de primer año de la carrera de Cine y Televisión del ICI, cuyo propósito es la búsqueda, desarrollo y aplicación de maneras y estilos propios de creación a través de la práctica sostenida de la realización de ejercicios audiovisuales. En la creación de la película participaron 47 realizadores y realizadores, entre estudiantes, profesores y ayudantes, de los cuales 4 fueron profesores, 4 ayudantes y 39 estudiantes. La experiencia nace de la inquietud por realizar una actividad que incentivara la creación cinematográfica en la situación de emergencia sanitaria y que trascendiera el trabajo individual que estaban realizando los estudiantes hasta el momento para propiciar el trabajo colectivo. También nace de la inquietud compartida entre estudiantes, profesores y ayudantes por probar métodos de creación colectiva que implicaran un sistema de trabajo no jerárquico, involucrando de manera horizontal a los distintos participantes. La película colectiva se desarrolló como una actividad voluntaria que se realizó a lo largo del segundo semestre de 2020, aprovechando las sesiones que fue necesario implementar dada la situación de clases a distancia a la vuelta de los recesos y antes de las entregas de ejercicios. En estas sesiones, que fueron algunas grupales, las 4 secciones en conjunto y otras por sección, se inventó un sistema para la generación de la película y se llegó a un tema en común. Esto se logró acordando propuestas por sección para luego discutir las diferentes opciones en sesiones colectivas. Perdón, que perdí aquí. El tema consensuado por el grupo fue la casa, que era un tópico contingente en ese momento, suficientemente amplio para ser abordado desde distintas miradas y estilos. El sistema consistió en que cada participante realizara 1 minuto de banda sonora. Luego ese minuto de audio sería entregado a otro de los participantes, quien debería realizar 1 minuto de imagen que correspondiera, de alguna manera, literal o no, a ese sonido. Así se generaron 47 fragmentos, aquí hay algunas imágenes de esos fragmentos, que combinaban, se generaron 47 fragmentos que combinaban audio e imagen de 2 autores, de 1 minuto cada uno, todos unidos por el tema de la casa. Se cuidó que los participantes se mezclaran, es decir, que los minutos de audio fueran entregados a participantes de una sección distinta y que se mezclaran ayudantes, estudiantes y profesores. Cuando estuvo implementado el sistema, se dieron 2 semanas de plazo para realizar el minuto de banda sonora y un tiempo similar para la realización de la imagen para el audio recibido. Los ayudantes tuvieron la tarea de gestionar el proceso de edición, que comenzó con un orden aleatorio de los fragmentos de 1 minuto. Este primer corte fue presentado al grupo de participantes, quienes propusieron criterios de orden de los fragmentos. Hubo una segunda presentación donde el grupo propuso afinar detalles para tener un corte final, y de ahí resultó esta película. El proceso se llevó a cabo sin problemas, y todos los participantes pudieron cumplir con su parte del proceso. Fue un grupo muy motivado, y la falta de obstáculos se debió, en mi opinión, al carácter voluntario, a la simpleza del encargo y a la perspectiva de generar un producto que pudiera ser exhibido a la comunidad. Después del corte final, se formaron comisiones para trabajar en los créditos, postproducción de sonido y distribución, pero estas actividades no tuvieron resultados, pues el grupo perdió fuerza y se diluyó cuando ya no hubo clase. Las obligaciones de los distintos participantes de cumplir otras actividades dificultó esta etapa posterior, pero se solucionó haciendo pequeños ajustes de sonido y agregando créditos simples para que la película se pudiera exhibir. Fue un proceso muy satisfactorio, que logró coordinar una actividad voluntaria dentro de una asignatura obligatoria. Creemos que la actividad afectó positivamente a los estudiantes que participaron, un 60% del curso aproximadamente, logrando crear un producto que tiene la relevancia de ser una película, es decir, un producto terminado que pudo ser compartido con la comunidad y, por otro lado, ser contemplado por sus creadores que descubrieron la potencia de la mirada sobre su propio entorno en la perspectiva de la puesta en obra en común. Otro punto que contribuyó al aprendizaje de los participantes es el sistema de trabajo
que permitió la concatenación horizontal de las colaboraciones sin sacrificar la individualidad de los distintos creadores, que tuvieron total libertad de invención para realizar cada segmento de audio e imagen. Para los docentes fue una experiencia muy enriquecedora, ya que se logró alterar en gran medida la estructura de enseñantes-aprendientes que es característica de cualquier curso, para trabajar en igualdad de condiciones, desmantelando por medio de la práctica la idea de que existen creadores autorizados y afirmando, por el contrario, la noción de igualdad de capacidades para la creación. La experiencia también significó para los docentes un insumo muy valioso para la investigación y reflexión sobre procesos de creación cinematográfica que desarrollamos tanto dentro como fuera del aula. El resultado fue compartido con la comunidad en primera instancia en una muestra y conversatorio con los estudiantes de primer año de 2021, o sea, la cohorte que entró este año. La experiencia también fue analizada y debatida en el contexto de los coloquios de investigación que realiza periódicamente el Instituto de la Comunicación e Imagen. Se pretende seguir exhibiendo la película en instancias ligadas a la carrera y a la universidad, y por lo pronto será parte de la muestra del Foro de las Artes 2021. Estamos a puertas de que sea liberada en la plataforma del foro, y este jueves 28 a las 19 horas se realizará un conversatorio con algunos de los participantes. Ya estamos trabajando en una nueva película colectiva con los estudiantes de primer año de la cohorte 2021 de la carrera. Existe en esta ocasión la ventaja de contar con una experiencia exitosa como antecedente. El desafío consiste en crear un sistema que sea tanto o más eficiente que el que se inventó la primera vez y repetir la fluidez de trabajo que se pudo generar. Creemos que la experiencia puede ser muy valiosa para las y los estudiantes de la carrera de cine y televisión, ya que se trata de una instancia de creación que establece en una etapa muy temprana de la formación la idea de que todos son desde ya creadores y cineastas. Se trata de un método que propicia un encuentro entre personalidades creativas diversas, logrando un sistema de colaboración que no anula la multiplicidad de voces y miradas. Creemos que es importante desmontar la idea de que la creación es algo que se puede enseñar. Por el contrario, esta es una capacidad que existe en todas las personas, y la tarea de un taller de realización inicial consiste en acompañar un proceso de práctica de estas habilidades, en propiciar un encuentro con la identidad creadora de cada estudiante. La experiencia puede ser replicable para otros ámbitos de la creación, ya que lo esencial es generar una especie de motor para la invención que nace de un sistema y no un discurso. Bajo un sistema de este tipo, los discursos se generan a partir de la resolución de un desafío. Se trata de inventar un juego y jugarlo en conjunto, y esto se puede hacer en cualquier ámbito creativo. Esa es mi presentación. Tenía más fotos que no las alcancé a pasar todas. Pero bueno, están todos invitados también a ver la película, que en estos días se va a liberar y vamos a estar conversando el jueves. Muchas gracias, Daniela, por esta presentación. Yo de verdad quedé muy motivada, así que por favor, comparte con nosotros esa información para poder ver esta película. Esta experiencia se vincula, tú bien lo dijiste, Daniela, con el desarrollo de esa vinculación temprana con los desafíos de la profesión, a través de estas estrategias de participación activa tanto entre pares, ayudantes y docentes, porque eso es lo interesante también, la transversalización que se hace de esta estrategia. Es muy interesante también quizás conocer más adelante cómo les ha ido en estas instancias de socialización, donde están presentando este sistema que tiene estas etapas que tú lo denominaste, este motor para la invención, entendiendo que los procesos creativos son un objeto, digamos, de atención sumamente interesante. A mí me parece que es una experiencia que nos gustaría sin duda seguir conociendo cómo va avanzando, porque de ahí puede salir efectivamente un sistema muy configurado para otras carreras de nuestra universidad. Así que te agradecemos mucho presentarla así, presentar también estas imágenes tan bonitas que fuiste intercalando en tu discurso. Así que muchas gracias, Daniela, y esperamos ahí sus preguntas. Atentos también, en el chat estamos
atentos a las preguntas que puedan surgir. Entonces, a continuación escucharemos la experiencia denominada articulación, coordinación y trabajo colaborativo entre profesores y ayudantes alumnos para el logro de aprendizajes significativos de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, presentada por la profesora Drillet Aliaga, que por razones de salud no pudo acompañarnos en esta oportunidad y quien oficiará en su reemplazo su coordinadora de ayudantes, Catherine Salas Campos. Catherine es estudiante de quinto año de la carrera de Ingeniería en Alimentos de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de nuestra universidad y tutora de acompañamiento integral PAR en la misma facultad. El semestre pasado, en su rol de coordinadora de ayudantes en la asignatura Introducción al Cálculo, colaboró con el funcionamiento de nuevas herramientas implementadas para la docencia. Además, designó y supervisó el trabajo de los ayudantes a su cargo. Por otro lado, ha asesorado a diferentes estudiantes de primer año en su función como tutora TIP, brindándoles apoyo académico y consejería para mejorar el aprendizaje y su inserción a la vida universitaria. Bienvenida, Catherine, tienes la palabra. Hola, muchas gracias. Voy a compartir pantalla y comienzo. Bueno, primero, para poder hablar sobre el trabajo que se llevó a cabo en el curso, me gustaría hablar primero sobre cómo se estructuraba el curso de Introducción al Cálculo, y para ello nosotros disponíamos de 3 profesores, los cuales eran María Angélica Vega, el profesor Gustavo Castro y la profesora coordinadora del ramo, la profesora Drillet Aliaga Ortega. Luego disponíamos de una ayudante coordinadora, la cual era Catherine Salas Campos, que es quien les habla, quien estaba a cargo de 8 ayudantes, los cuales se distribuían en 2 ayudantes por cada sección. Cada profesor estaba a cargo a cada una de ellas, salvo la profesora Drillet, quien estaba a cargo de 2. Estas secciones estaban constituidas por aproximadamente 65 alumnos, dando un total de 249 alumnos durante el semestre. Como equipo de trabajo, durante las reuniones, la profesora coordinadora planteó la idea de disponer de nuevos instrumentos y mecanismos para poder desarrollar el ramo, los cuales fueron aceptados por el equipo de profesores y posteriormente informado a la coordinadora para poder implementarlos. Pero bueno, ¿cuáles son estos instrumentos y mecanismos a los cuales me estoy haciendo referencia? Como primera instancia, les puedo hablar sobre los controles formativos que realizamos durante el semestre, los cuales fue un instrumento destinado a ser un material de apoyo para el alumno y que al ser formativo era voluntario de responderlo. Este era un UTES que se subía por la plataforma de curso, que constituía 5 preguntas relacionadas a la materia que se había visto durante la semana y que estaba destinado a ser resuelto en 30 minutos. Sin embargo, el alumno tenía la disposición de poder resolverlo en una semana y al cabo de este tiempo, los ayudantes subían una cápsula de video donde se resolvía este control paso a paso. Este video podían acceder los alumnos sin restricción mediante la sección Enlaces en un curso. Posterior a esto, les puedo mencionar sobre las tareas que integramos en el curso, las cuales fueron 2 en su totalidad, y siempre se subía una antes de cada evaluación tipo A. Esto con el fin de poder ayudar al alumno en su estudio para dichas evaluaciones. Por lo tanto, la materia de las pruebas A y las tareas era muy similar en cuanto a contenido. Y la diferencia entre el control y la tarea es que el control formativo está destinado a hacer un estudio autónomo, mientras que las tareas es una interacción entre pares, ya que era un trabajo evaluado que se hacía en parejas. También disponían de una semana para poder resolverlo y la corrección de estas tareas era realizada por los ayudantes. Por lo tanto, la coordinadora de ayudantes tuvo que construir un instructivo para poder unificar el criterio de corrección con los consejos y ayudas de la profesora coordinadora. También les puedo hablar sobre el instrumento más innovador del curso, el cual fue el formulario de dudas,
que fue un mecanismo que implementamos para poder mejorar la comunicación que existe entre el equipo de docentes o ayudantes con el alumno, para poder, por una parte, disminuir los correos recepcionados por los alumnos y para poder responder de manera más rápida y eficiente. Pero bueno, ¿cómo el alumno ingresaba a este formulario? Al igual que en los videos que mencioné anteriormente, ingresaba mediante la sección Enlaces a un formulario de Google, que es el que pueden ver a continuación, donde se coloca el título del formulario, se coloca el nombre del ramo y luego hay una pequeña aclaración de que dependiendo del tipo de duda que tenga el alumno es quien contesta. Por ejemplo, si es una duda conceptual o procedimental, la que contesta la pregunta es el ayudante, pero si es un tema administrativo o metacognitivo que va más allá de lo que puede saber un ayudante, lo contestan los profesores. Luego hay unas observaciones de interés que debe tener presente el alumno antes de contestar el formulario y posterior a eso viene el rellenado de casillas, donde se le pide el correo al alumno, el nombre, la sección a la cual está inscrito en el ramo y clasificar su tipo de duda para ver quién responde la duda y finalmente redactar su pregunta y subir un archivo video audiovisual si es que lo estima conveniente. Y finalmente el alumno le coloca enviar. Una vez que se hizo todo este procedimiento, a nosotros como equipo de trabajo nos llega a un formulario de Excel donde se van apilando hacia abajo todas las dudas que se recepcionen y tenemos diferentes casillas. Por su parte, todas las casillas que el alumno rellenó en el formulario, como el correo, la sección, el tipo de consulta, pero uno de los que debo destacar es el de días de recepción, ya que nosotros como equipo podemos ver hace cuánto tiempo está esa duda y si ha sido resuelta o no resuelta. Por otra parte, al haber una nueva duda, llegan estas casillas en blanco, las cuales son las que nosotros como equipo podemos editar. Primero, se puede editar la respuesta, que aquí coloqué a modo de ejemplo esta fila de acá, donde colocamos la respuesta ante la consulta, quién respondió, que sería el responsable, y finalmente, una vez que estas dos casillas ya están contestadas, se le coloca clic en el botón amarillo que se encuentra al comienzo del documento. Y al hacer clic en este botón, automáticamente se le envía un correo al alumno, que fue el que ingresó acá arriba, y se le coloca una respuesta. Dice que su duda, tanto, que es la que él redactó aquí, fue contestada por, sale el responsable, y después la respuesta que se le dio. Y a su vez, de forma simultánea, se marca el ticket de enviado y la fecha de envío. Por lo tanto, fue un sistema muy eficaz para poder responder varias dudas a la vez, ya que con solo un clic se respondían todas. Cabe decir que esta planilla, y al igual que el formulario, conlleva una serie de comandos que yo no estoy capacitada para poder explicarlo, dado que la profesora Adriette Aliaga junto con otro profesor de la unidad se encargaron de crear este nuevo sistema. Posterior a esto, les puedo hablar sobre la implementación de formularios de corrección, los cuales eran muy similares a los formularios de dudas. Sin embargo, estos estaban habilitados solo por una cantidad de tiempo, ya sea una semana posterior a la entrega de sus notas de las tareas o de las pruebas, y el fin de poder hacer este formulario de recorrección era para poder ver qué tipo de apelaciones llegaban y cuál se podía discriminar, ya sea por una asignación de puntaje o por un tema ya que hay un error entre medio de su corrección. Y lo fácil que era ver las apelaciones era porque los alumnos lo subían por pregunta, así que era súper eficiente para la persona que corregía. Finalmente les puedo hablar sobre las retroalimentaciones, que bajo este contexto de docencia online era súper difícil enviar las retroalimentaciones de las evaluaciones. Sin embargo, nosotros como equipo empezamos a enviar los archivos de tareas y pruebas de cada estudiante, de manera que se creó una carpeta Drive sin restricciones de visualización, con el fin de copiar el enlace y que él dispusiera de él, cuando se le entregaba su nota.
¿Y por qué fue factible hacer esto? Bueno, porque la sección de cursos nos permite descargar las planillas de Excel por cada sección del curso y nos da el número de alumnos, el nombre del alumno, el root y el estado en el cual se encuentra el alumno. La profesora Drillet se encargaba de descargar cada una de estas planillas, las unificaba en una sola, como la que pueden ver en pantalla, colocaba las columnas donde se colocaban las notas o puntajes y también colocaba una columna de observación donde se colocaba el enlace que contenía la retroalimentación de su prueba. Por lo tanto, era un enlace sin restricciones y se podían crear todos a través de la herramienta de Drive. Bueno, pero ¿qué ventaja y límites tuvimos durante el semestre al implementar todos los instrumentos y mecanismos que les acabo de describir? Como ventaja, se puede mencionar que el uso de controles formativos ayudó a los alumnos en su estudio autónomo. Además, la resolución mediante cápsulas de video contribuyó en su aprendizaje. Sin embargo, un obstáculo que se puede destacar es que la búsqueda de ejercicios de fuentes confiables fue un límite y además poder colocar ejercicios pertinentes al trabajo de la semana que vieron en cátedra. En cuanto a las tareas, se recibieron varias opiniones que fue un gran apoyo para el estudio de las pruebas A, ya que la materia era la misma, por lo cual el desarrollo de esta actividad permitió que el alumno fuera adquiriendo conocimientos y destrezas para desarrollar diferentes ejercicios. Además, se fomentó el trabajo entre pares, hacer un trabajo en pareja. En cuanto al formulario de dudas, fue una herramienta que permitió reducir notoriamente la cantidad de correos recibidos por el equipo. Además, fue un canal de comunicación muy amigable de utilizar, siendo un sistema rápido y eficaz para responder varias dudas a la vez. En cuanto al formulario de recorrección, permitió discriminar a simple vista cuál duda estaba dirigida a una asignación de puntaje y cuál estaba fuera de lugar. Por lo tanto, fue una herramienta muy amigable con la persona que corregía. En cuanto al límite de ambos formularios, fue que dentro del equipo se requiere de al menos una persona que maneje estas herramientas y tenga la disposición de invertir más tiempo del estimado en la creación de estos formularios, además de poder enseñárselo al equipo de trabajo. Y finalmente, de las retroalimentaciones puedo decir que fue un gran apoyo de estudio para los alumnos, ya que permitió visualizar los errores que habían cometido en algún desarrollo y entender por qué se le había descontado algún punto. Como logro de estos instrumentos y mecanismos, evidenciamos estadísticamente al finalizar el curso que entre el 30 y 70% de los estudiantes realizaron los controles formativos durante el semestre. Se obtuvo 508 visualizaciones de las cápsulas de video, por lo cual fue súper bueno para el alumnado. Y se recepcionaron más de 60 preguntas por el formulario, sin contabilizar los diferentes correos que se enviaron a profesores y ayudantes de manera personal. En cuanto a las dificultades que se nos presentaron a nivel general, como ya mencioné, es requerir de una persona que maneje correctamente las plataformas utilizadas y que disponga de un tiempo mayor al invertido de manera presencial para lograr un buen funcionamiento a todo lo implementado. Como reflexiones finales y generales, me gustaría destacar que el equipo de profesores siempre se mostró dispuesto a implementar estos nuevos mecanismos de trabajo, contribuyendo con comentarios que ayudaron a mejorar el sistema de estos mismos. Y otra reflexión que me gustaría decir es que el equipo disponía de diferentes reuniones de trabajo durante la semana, las cuales fueron un espacio muy provechoso para trabajar como equipo de trabajo y no como sección, como se ha visto anteriormente en otros cursos. Finalmente, en cuanto a nuestras proyecciones como equipo, nos gustaría seguir implementando estos nuevos mecanismos, sobre todo en los cursos de segundo semestre, y además analizar si existe la posibilidad de buscar nuevas formas que optimicen y faciliten el trabajo en equipo.
A modo de evidencia, me gustaría mostrarles los comentarios que se obtuvieron en la encuesta docente, como los pueden ver acá, donde la casilla en verde es lo positivo que se dio en el curso y la casilla amarilla es lo que les gustaría que mejoraran del curso. Y como pueden ver en pantalla, todos los alumnos destacan la organización y que todos los instrumentos y mecanismos implementados fue de gran utilidad para su estudio, ya sea autónomo o grupal, y que además permitió que ellos mismos se pudieran organizar durante el semestre. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, Catherine. Estuviste ahí en el tiempo justo. Relevar que esta experiencia que nos presenta la profesora Dillet y Catherine, que es su coordinadora ayudante, se enmarca en el desarrollo de la autonomía del estudiantado. Y aunque suene un poco contradictorio, uno de los desafíos para el desarrollo de la autonomía del estudiantado es ir pasando, ¿cierto?, este traspaso progresivo del control desde el docente hacia el estudiantado. Así que es muy interesante mirar esa perspectiva con este conjunto de recursos que ponen a disposición de los estudiantes, estos 5 recursos que de alguna manera lo que buscan es desarrollar los resultados de aprendizaje comprometidos en la actividad curricular. Entonces, y lo que me parece que también es muy relevante es cómo existe este trabajo muy articulado entre el equipo de ayudantes y el equipo docente. Así que va a ser muy importante también ahí ver cómo va avanzando esta innovación que están realizando, sobre todo pensando en estas actividades curriculares que siempre son desafiantes. La introducción al cálculo es un aspecto que es común a muchas carreras y programas de nuestra institución. Así es que muchas gracias, Catherine, por estar presentándonos esta experiencia. Para finalizar, entonces saludamos a Emanuel Baroset, quien nos presentará el vínculo entre el curso Historia de la Sociedad Moderna de la carrera de Sociología y el Centro de Innovación y Desarrollo de la Enseñanza y el Aprendizaje, IDEA, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Emanuel es profesora titular del Departamento de Sociología e investigadora principal de la línea Conflicto Político y Social del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES. Es diplomada del Instituto de Estudios Políticos de París, magíster en Historia y Civilización y doctora en Sociología por la Escuela de Ciencias Sociales de París, Francia. Sus líneas de investigación son, por un lado, estratificación social, clases medias y justicia social, y por otro lado, instituciones informales en política, política local y vinculaciones sociales. Muy bienvenida, Emanuel, tienes la palabra. Muchas gracias, Lisette, por la organización, por la invitación y por la presentación. Bueno, aquí voy a presentar entonces una iniciativa que fue apareciendo en el tiempo, ¿no? O sea, no es algo que hayamos así como diseñado reflexivamente en algún momento, sino que es una adaptación a los tiempos que estamos viviendo respecto de uno de los cursos troncales de la carrera de Sociología, alojada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, y el Centro IDEA, que es una especie como de centro de apoyo a los estudiantes en una serie de habilidades que tienen que desarrollar en primer año. Entonces, el trabajo del cual voy a dar cuenta ahora implica también a Carla Gutiérrez, quien es la encargada del Centro IDEA en Faxo, José López, que ha sido uno de mis apoyos docentes y que ha trabajado en el centro, y entonces presento a mi calidad de docente del ramo. Esto también da cuenta del trabajo de los tutores del IDEA, y ahí anoté sus nombres y agradezco todo el trabajo que han realizado en este tiempo. Bueno, respecto de la jornada de hoy, esta iniciativa se relaciona con 2 líneas, el desarrollo de la autonomía del estudiantado, tema que hemos visto ya con las 3 presentaciones anteriores, y también la evaluación de aprendizajes, retroalimentación y o integridad académica, y voy a insistir también en el último punto, que me parece que en algunas unidades de la universidad no estamos tratando quizá con la intensidad que deberíamos. Esta es una asignatura obviamente de primer año, que es el tema que tratamos hoy en día, primer semestre, y por lo tanto es un espacio de apoyo a los estudiantes en el momento de su ingreso a la universidad. Esta asignatura es antigua, yo la empecé a dictar en el 2007,
y ha tenido varios momentos de adaptación. Por lo tanto, la adaptación a la pandemia no es la primera y seguramente no es la última adaptación que estamos haciendo para enfrentar el ingreso a la universidad. Los momentos de cambio han sido, hemos intentado ser proactivos y no solamente reactivos frente a los cambios. Nosotros en la Facultad de Ciencias Sociales hemos enfrentado un proceso de ampliación de la matrícula que ha sido flash. Pasamos en 5 años de 35 a 40 estudiantes, es decir, una carrera boutique, a alrededor de 100, 105 estudiantes, y si agregamos los estudiantes de bachillerato llegamos a promociones de 120. Esto obviamente se ha acompañado de la diversificación de los perfiles de los estudiantes, no solo en términos de nivel socioeconómico, sino que también en términos de su procedencia, incluso en los últimos años, estudiantes que vienen de colegios industriales, por lo tanto con una formación absolutamente distinta de lo que reciben los estudiantes de colegios más tradicionales, ¿no? Tenemos también los estudiantes CIPE, ahora tenemos muchos estudiantes que trabajan o cuidan de otras personas en el marco de una carrera que sigue pensada para estudiantes de tiempo completo. Bueno, como los sociólogos estamos muy preocupados en general de las condiciones de producción de lo que hacemos, lo lamento, pero voy a hablar también de tiempo y de plata. Nuestro claustro académico no ha crecido ni de lejos de forma proporcional a la ampliación de la matrícula. Por lo tanto, estas transformaciones se han hecho en un aumento de la carga docente. Y también un tema en el cual quisiéramos profundizar, que es algo en que nosotros tenemos la suerte de trabajar directamente, porque tenemos en el piso de arriba a todo el departamento de psicología. También estamos enfrentando el aumento de las patologías psicológicas que se desatan al ingreso de la universidad, que no es un fenómeno nuevo. Ya lo veníamos trabajando desde antes de la pandemia, porque está relacionado más bien a las dificultades de los perfiles de los estudiantes, pero la pandemia nos dejó con este tema candente. Y llega entonces como último elemento de transformación la pandemia misma. Nosotros en Faxo no tenemos un sistema de propedéutico, por lo tanto esta experiencia que les presento acá es como la primera línea de la recepción de los estudiantes, y la asignatura ha sido elegida como troncal, ¿no? En varios años para ser apoyada con un curso de lectoescritura transversal que en realidad no ha funcionado hasta el momento. Por lo tanto, la asociación que tenemos con el Centro IDEA es lo que permite recoger los principales desafíos que enfrentan los estudiantes. Bueno, es un curso, como les decía, que tiene una profesora, 2 apoyos docentes, 10, 11 ayudantes, y el propósito general del curso, más allá de enseñar a los estudiantes los grandes procesos históricos desde finales del siglo XVIII hasta ahora, que es el marco temporal en el cual se desarrolla nuestra disciplina, la sociología, que surge como una disciplina autónoma desde la filosofía, la historia y el derecho. Las primeras cátedras son al inicio del siglo XIX. Está esa idea entonces de comprender la formación de la sociedad moderna y sus procesos políticos, pero lo que está detrás de esto en términos de aprendizaje es que los estudiantes relacionen el desarrollo de las ciencias sociales con esas transformaciones históricas y se familiaricen entonces con el contexto en relación con los textos que van a ver en las teorías. Las destrezas: elaborar una argumentación con cierto grado de complejidad y lógica, recurrir a conceptos, hechos y autores para fundamentar un razonamiento. Se imaginarán que nosotros tenemos estudiantes que ingresan a la carrera con un alto grado de ideologización, podríamos decir. No llegan a la carrera para cambiar el mundo. Y eso está muy bien, pero significa que muchas veces están más en una lógica de sentir y afirmar, más que en una lógica de demostrar. Y como señalaba, para nosotros es importante instalar los principios de honestidad intelectual y ética en la realización de los trabajos. Y aquí nos hacemos cargo de las falencias del sistema escolar, del liceo, del colegio especialmente, donde la prueba de, la de transición ahora no les enseña para nada estos elementos más de lógica, de construcción de argumento que necesitamos en nuestras disciplinas en ciencias sociales y que me imagino que también todos los colegas que han presentado antes también necesitan. Y como el copiar-pegar es incentivado en el colegio, tenemos muchos problemas respecto de estudiantes que ya aún en sus pruebas universitarias siguen copiando-pegando, y tenemos que hacer un enorme trabajo de concientización respecto de que esto en la universidad no se puede hacer. Entonces, el curso durante mucho tiempo tuvo 2 secciones, pero pasamos a un sistema con una sola sección, con los 100 estudiantes juntos,
porque en realidad nos parece que el problema no es la cantidad de secciones o de profesores, sino que el aparato de acompañamiento que hay para el ingreso de los estudiantes a la universidad. Entonces, lo que hacemos, y también es un desafío y me gustaría mucho escuchar a los colegas, en este curso yo decidí firmemente, contra viento y marea, mantener evaluaciones individuales. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros estudiantes llegan a un nivel avanzado en la carrera sin haber tenido una evaluación de su propio desempeño, porque por la masividad hemos tendido a privilegiar los trabajos colectivos y por lo tanto su propio desempeño tienden a no verlo porque siempre cuentan con otros compañeros o hay una repartición del trabajo que hace que en algunos casos lleguen a tercer año sin tener una evaluación muy clara de en qué le va bien individualmente y en qué no. Entonces, nosotros trabajamos con una serie de pautas que te deben hacer en casa, que antes, bueno, ya las hacían en casa, pero ahora les damos más tiempo de la pandemia, donde les pedimos que trabajen en base a una pregunta, bueno, del tipo que sea, donde tienen que trabajar conceptos y elaborar una respuesta argumentada con una hipótesis de trabajo, eso cuesta mucho también, y una redacción fina. Y durante todo el semestre, en conjunto con el Centro IDEA, los estimulamos a que avancen en un solo estilo de trabajo. Tenemos un solo tipo de evaluación durante el semestre y siempre usamos la metáfora deportista de que van a llegar al final del semestre corriendo la maratón, pero que tienen que empezar a correr desde el inicio regularmente y practicando las mismas rutinas, ¿ya? Entonces, usamos mucho las metáforas deportivas, aunque nuestra carrera no destaque por eso. No sé si podríamos formar un equipo de fútbol, ni entre los profesores ni entre los estudiantes. Pero este es como el argumento, ¿no? Aprender algunos elementos de fondo para llegar después al final del semestre a sostener una argumentación fuerte. Y este mismo formato que desarrollan en casa, con la orientación del Centro IDEA, con nuestros ayudantes, es lo mismo que repiten en las pruebas. Por lo tanto, entrenamiento, evaluación, entrenamiento, evaluación. Esto involucra una gran cantidad de horas de evaluación, porque además en cada evaluación vemos cuánto han progresado en cada uno de los temas que hemos desarrollado en la rúbrica. O sea, es seguimiento personalizado, por eso la gran cantidad de ayudantes. Bueno, acá ya señalé los dos elementos. El tema de ética es algo que nos preocupa muchísimo. Han proliferado en nuestra universidad y en otros lados comportamientos no éticos. Nosotros asumimos que en primer año tenemos que explicar, enseñar y orientar a los estudiantes, pero ahí tenemos de todo. Plagio, digamos, no me di cuenta de que cité mal, hasta plagio ya organizado, estudiantes que entregan en las distintas secciones los mismos trabajos. Bueno, Turnitin nos ayuda, pero sabemos que hay casos muy problemáticos que han ocurrido en otras facultades y no tengo la sensación de que la universidad lo esté trabajando en el nivel que se requiera. Nosotros a nuestro nivel intentamos hacer un esfuerzo, pero estoy segura que no agotamos todo lo que se podría hacer. Entonces, el IDEA, que es ese centro con tutores, que son estudiantes más avanzados en la carrera o ya egresados, nos ayudan en la tarea de lectoescritura. Es importante considerar que tenemos estudiantes hoy en día que por su formación en la secundaria, pero también por el desarrollo de las redes sociales, ya no escriben, y algunos en los cuales claramente piensan y hablan muy bien, pero entran a la carrera, que es una carrera académica fundamentada en la lectura de textos, donde no tienen la capacidad de redactar una plana entera. Se entiende muy bien lo que dicen, pero no hay estructura gramatical, ¿ya? Entonces eso es algo muy importante para nosotros, para que puedan entrar en los temas de redacción. Incluso algunos no se dan cuenta de las dificultades que tienen en ese aspecto y descubren con las primeras evaluaciones en nuestro ramo cuál es el problema que tienen al respecto, y genera un sufrimiento bastante alto porque obviamente se comparan con estudiantes que vienen de los mejores colegios y no tienen que hacer ese aprendizaje. Por lo tanto, tenemos que trabajar mucho sobre el tema de evidenciar los capitales con los cuales los estudiantes entran a la carrera, pero tampoco sé si siempre logramos acompañarlos, sino generar procesos de discriminación en la misma carrera. Bueno, al inicio del semestre nosotros extendimos la invitación a 40 estudiantes a participar en la iniciativa.
El problema que tenemos es que si bien parten 38 inscritos, como pueden ver acá, la asistencia baja drásticamente. Es decir, al momento es una invitación que hacemos a los estudiantes, entonces podría decir que si bien tenemos buenos resultados, en la invitación no tenemos buenos resultados en llegar hasta el final del semestre. Bueno, la intervención sirve, pero tendría que ser mucho más masiva. El problema que tenemos es que no hay suficiente recursos para acompañar al curso completo, ¿ya? No hay suficientes tutores, no hay suficientes horas de trabajo. Por lo tanto, la cantidad de estudiantes que invitamos no termina efectivamente todos o suficientemente en el programa. Y hay una evolución positiva de los estudiantes a lo largo del curso, ¿no? Pero si tuviéramos más recursos, quizás podríamos incrementar ese aporte a los estudiantes con mayores dificultades. Bueno, acá son comentarios que han hecho los estudiantes sobre este apoyo del Centro IDEA, no lo voy a detallar acá, pero lo que relevaría acá es cómo se evidencia el sufrimiento psicológico de nuestros estudiantes, ¿ya? Y de esto nosotros no somos psicólogos, somos sociólogos, no sé si nos hacemos cargo bien, pero hay todo un mundo ahí que nosotros no hacemos brotar entre los estudiantes y se sienten acogidos, pero no sé si lo resolvemos. Y acá, bueno, ¿qué podríamos mejorar para futuras versiones? Bueno, hay necesidades también muy diversas entre los estudiantes. Y ya para acercarnos al final, bueno, yo destacaría el gran apoyo entre los facilitadores que hemos tenido de la jefatura de carrera, del comité de docencia, de los apoyos docentes, de los ayudantes, pero la verdad es que la falta de recursos crónica en la facultad y en la carrera desgasta mucho. Todos los años me pregunto si vale la pena seguir o no, si no sería mejor que me mude a cursos más avanzados y no estar en ese eterno apoyo, ¿no? Me siento como Sísifo en muchos momentos. De hecho, todos los años me pregunto y pregunto a mi jefe de carrera si va a haber apoyos docentes para el siguiente año. Y muchas veces si me dan a mí un segundo es que le quitan al profe de tercero de estadística. Entonces hay un dilema ahí que no logramos resolver por falta de recursos. En la facultad nos falta, y en la carrera, una prueba de diagnóstico de lectoescritura y habilidades académicas antes del ingreso a la carrera. De hecho, el ramo ha transitado de un ramo de historia contemporánea a un ramo de habilidades de ingreso a la universidad. No es que a mí me haya hecho problema, pero yo soy profe de ciencias sociales inicialmente y hago lo mejor que puedo para acompañar a los estudiantes, pero no sé si soy la mejor persona para hacerlo. Seguimos con un equilibrio desfavorable, ¿no?, entre la cantidad de estudiantes y también un tema que se ha ido un poco resolviendo con la pandemia. Yo no sé por qué la Universidad de Chile sigue con un modelo de 18 o 16 semanas. Es agotador para todo el mundo, no hay pausas, ahora las hemos puesto por la pandemia, pero es un problema del modelo de pedagogía que deberíamos resolver fundamentalmente porque tenemos estudiantes ahora que trabajan y que cuidan a los demás. Y terminaría con eso, y les dejé algunas láminas de bonus track por si quieren ver cosas, como por ejemplo el seguimiento de las notas, cómo le ha ido a los estudiantes con ese apoyo de IDEA, los puntajes y también la calendarización que hemos usado, así como sugerencia para otras instancias de formación de lectoescritura. Muchas gracias. Gracias a ti, Emanuel, por esta sentida presentación. De verdad, se agradece mucho también este contexto de análisis, que es reconocer que hoy en día la Universidad de Chile se enfrenta a esta diversidad del estudiantado y eso conlleva también muchas facetas distintas que se expresan a nivel local de manera distinta. Entonces, eso es muy interesante. Relevar que tú lo dijiste muy bien, esta experiencia, si bien se enmarca en lo que refiere al desarrollo de la autonomía, al desarrollo del proceso de evaluación, con esta necesidad que ha sido tan sentida a nivel general en la universidad de abordar los temas de honestidad e integridad académica, también veo que se vincula con esto, con el desarrollo de los desafíos profesionales tempranos, al hecho de que ustedes trabajan en todo este tema de la argumentación, del razonamiento profesional, esa forma de abordar los fenómenos de la sociología que también es muy interesante. Nos queda ahí a nosotros también desde el nivel central el desafío de abordar la honestidad académica y de hecho lo tenemos
muy considerado para nuestro periodo 2022, así es que también ahí los vamos a estar invitando a participar de toda esa línea de formación y sobre todo de reflexión, porque sabemos que a nivel local es donde se están desarrollando las mejores innovaciones y avanzando en todas estas reflexiones que tienen que ver con este proceso de evaluación. Muchas gracias, Emanuel, por esta presentación, de verdad. Quiero dejar este espacio que nos queda para poder abrir un espacio de preguntas y de consultas, así es que vamos a ir también en orden temporal. Voy a hacer 2 preguntas en primer lugar. A la primera presentación de Tania y de Mónica, nos pregunta Alma Barra si se han recogido percepciones o resultados del acompañamiento a los estudiantes, y también nos preguntan cuál es el rol que juegan las relaciones interpersonales y el clima de aula a los procesos formativos en la Escuela de Arte. Esa es la primera pregunta para Tania y Mónica, y voy a dejar también planteada una pregunta para Daniela, que es la siguiente. ¿Por qué no fue obligatoria o planificada en coordinación con los demás cursos del nivel la experiencia de este taller? ¿Considerarían la opción de hacerlo así en el futuro dado su valor y al mismo tiempo para darle su valor dentro del plan formativo? Tienen la palabra en primer lugar ahí Mónica con Tania y luego Daniel. Bueno, yo quisiera referirme a qué es lo que sucede a nivel de relaciones interpersonales y también que implican lo socioemocional o socioafectivo. A lo mejor podríamos tener la idea de que por ser una carrera que desarrolla la disciplina artística, la comunicación es muy sensible y tiene mucho que ver con habilidades socioemocionales y con unas buenas relaciones en este ámbito. Cuestión que no es generalizada, la verdad. Nosotros estamos, para contextualizar brevemente, estamos en una institución que es heredera del Conservatorio de Música y donde hay 3 carreras de música: composición, teoría de la música e interpretación musical. La fuerza o la presencia de la interpretación musical, más allá de la carrera en que está inserta, junto con la composición, es muy fuerte. Y esto tiene una razón histórica desde el momento en que hay una innovación o una reestructuración del conservatorio por ahí por el año 1929, en que se trata de profesionalizar este oficio del artista, que previo a eso era un artista que se desarrollaba en diferentes ámbitos de su quehacer, ya sea en temas de lutería o en eventos sociales, estaba también haciendo docencia o participaba de diferentes actividades dentro de su comunidad. Luego de 1929 en adelante, este artista supone o desea igualarse a la disciplina de un abogado o de un médico. Es decir, hay un cambio un poco en el foco hacia un artista más racional, en que un poquito se separa este cuerpo sintiente, un poco débil, un poco apasionado, y todo esto se deja de lado. Y esta cuestión, independientemente de la carrera, ha tenido un peso, y entonces las disciplinas del arte en sus diferentes actividades curriculares, hay una especie de disociación, especialmente y particularmente lo que sucede en los estudiantes que ingresan con muchos deseos de desenvolverse en el ámbito del arte, con esta disciplina que los apasiona, que los mueve, que los emociona, que los implica de manera integral a una disciplina que de pronto es con una fuerte énfasis en competencias de tipo conceptuales, y bueno, evidentemente procedimentales en el sentido de cómo aplicamos una técnica a la disciplina de la música. Sin embargo, lo actitudinal es uno de los ámbitos menos abordados en la formación. De hecho, si nosotros revisamos las fichas curriculares,
las competencias actitudinales son las que tienen menor presencia, particularmente en la carrera de teoría de la música. Recién en los últimos años se están incorporando y bueno, tienen una presencia que yo no diría que es más allá del 10%. Así es que ese ámbito está totalmente disociado y está muy debilitado también. Se hace necesario trabajarlo y abordarlo de manera objetiva, no por el hecho de que sea emocional, no vamos a únicamente como dejar llevar por estos comentarios de amplia subjetividad, de cómo se me pararon los pelos, o esta persona tiene ángel o esta no. Pues, de todas maneras se puede desarrollar mucho más eso. Por lo tanto, no es algo que se dé de manera así como muy, muy fácil y obvia, al contrario diría yo, y depende de las como habilidades particulares que tienen algunos docentes, algunas y algunos docentes de instalar esto dentro de su proceso formativo. Como por ejemplo Mónica, que de hecho Mónica que está aquí, ella fue la maestra de ceremonia en esta actividad, porque efectivamente sus cualidades personales, individuales, la hacen una persona muy, muy idónea para realizar este tipo de abordajes. En relación al trabajo de los estudiantes y el apadrinamiento que hubo, fue una iniciativa que parte de los propios estudiantes de segundo año. Bueno, partió con mucho entusiasmo, creo que quizás al comienzo funcionó, pero después no supimos cómo fue llevándose a cabo. De hecho, ahí hay una culpa que se presenta en términos de haber seguido monitoreando ese proceso de apadrinamiento que fue tan recepcionado favorablemente por los estudiantes, que justamente llegan como dice Tania, con unas expectativas maravillosas a estudiar arte, y acá los empezamos a encasillar en un montón de otros procesos que los van frustrando poco a poco. Entonces es un apadrinamiento que está ahí, pero no sabemos en qué va. Tenemos que hacernos cargo y evaluar esa posición. Gracias. Daniela. ¿Estás silenciada, Daniela? Perdón, creí que me había desilenciado. Sobre la pregunta de por qué no es obligatoria la actividad, buena pregunta. Primero tuvo que ver con las circunstancias, porque estábamos en un momento, el año pasado hubo paros, hubo la demanda de los estudiantes de tener menos evaluaciones, de restringir las evaluaciones. Entonces, esta actividad, bueno, fue inventada sobre la marcha en estas circunstancias donde teníamos que dejar unos espacios entre evaluaciones y bueno, y teníamos que generar cohesión, sobre todo. Entonces, decidimos hacerla voluntaria para no recargar, digamos, no poner nota, pero también tiene que ver con algo que yo creo que es muy fundamental de la carrera de cine o de cualquier actividad creativa, porque estudiar cine no es obligatorio, digamos. Nadie, yo creo que entra a estudiar cine obligatoriamente, tampoco crear es obligatorio, digamos. Entonces nos pareció que era lo más adecuado ser consecuentes con este espíritu, ¿no? Que tiene la actividad creadora, que es algo que no es obligatorio, pero que se tiene que hacer a conciencia y sostenidamente, digamos. En ese sentido fue un proceso muy serio, pero no obligatorio. Entonces, y yo creo que funcionó bastante bien, para ser una actividad no obligatoria donde los estudiantes estaban bastante agobiados por la situación de clases a distancia, una situación nueva, difícil. Yo creo que hubo bastante participación, un 60% de los estudiantes, y la hemos mantenido de manera voluntaria para este año. Muchas gracias, Daniela. Voy a hacer la pregunta para Catherine y para también Emanuel. La pregunta es la siguiente para Catherine. ¿Cuál es el valor que destacas como estudiante para el apoyo de la autonomía de este sistema? Y por el momento para Emanuel,
las problemáticas expuestas se podrían abordar a través de la coordinación con los demás equipos docentes del nivel, con la articulación con el equipo de apoyo al aprendizaje. Les dejamos esas preguntas ahí. Katherine, tienes la palabra. Hola, gracias. Bueno, como estudiante, yo creo que hay tres herramientas que son fundamentales que se implementaron en el curso, los cuales, primero, puedo destacar el formulario de dudas, ya que como estudiante en otros ramos, generalmente uno manda una duda a los correos de los profesores y se pierde, porque los profesores, además de ser profesores, son investigadores o tienen como otro rol aparte de enseñarnos. Entonces se pierde, no hay respuesta y uno como alumna vuelve a enviar la duda y se vuelve a perder, entonces como que falta una comunicación más directa con el equipo docente del ramo, así que el formulario de dudas como es fundamental para eso, porque aparte de estar a cargo de los profesores, está a cargo de los ayudantes, que también pasaron por la misma situación y pueden responder algunas dudas. En segundo lugar, yo colocaría los controles formativos, ya que al ser algo voluntario, uno obtiene una nota que a su vez no destaca en su promedio final, pero le sirve a uno saber si está estudiando bien o si está estudiando mal y saber en qué se está equivocando al ver los videos audiovisuales que suben los ayudantes. Y en tercer lugar, las tareas, porque al ser una tarea evaluada con el mismo contenido que tiene una prueba de magnitud tipo A, que vale entre el 30 al 35% del ramo, indirectamente uno está estudiando para esa prueba y le hace mucho más fácil poder enfrentarse a ese tipo de evaluación. Así que esas tres herramientas yo las encuentro fundamentales como ayudante y como alumna. Eso. Gracias, Katherine. Manuel. Sí, muchas gracias por la pregunta. A ver, quisiera poner como un marco un poquito más contextual. A ver, los estudiantes que entran, por lo menos a la carrera de sociología, y tengo la sensación que lo mismo en toda la facultad en los últimos años, no viven su ingreso a la universidad como un proceso de emancipación, que es lo que yo por lo menos viví. Yo entré a la universidad y fue una emancipación de muchas cosas, descubrimiento. Yo no recuerdo que el sello de mi ingreso a la universidad, aunque soy de otra generación y otro lugar, haya sido de sufrimiento. Veo que nuestros estudiantes entran a la universidad, y eso antes de la pandemia, con un sello sacrificial y de sufrimiento. Y esto, bueno, hay todo un tema detrás de esto, todo el tema de la primera generación que entra a la universidad, que ya hay un concepto, ¿no? La primera generación, pero viene acompañado de una inmensa carga de la cual me da la sensación que intentamos hacernos cargo como podemos, pero que no terminamos de entender. Hoy en día a mí me preocupa mucho que nuestros estudiantes no vean esto ni como placer, ni como emancipación. De hecho, antes de la primera prueba, nuestros estudiantes que están con gratuidad tienen crisis de ansiedad antes de la primera prueba, porque piensan que si les va mal en la primera prueba ya van a tener dificultades y ya se ven echados de la universidad y defraudar todas las esperanzas de la familia. Hay un temazo ahí que no sé cómo será en las otras carreras, pero yo creo que no terminamos de entender ahí lo que está pasando. Entonces, respecto del qué hacer, como diría el colega Lenin, en realidad yo no lo sé muy bien. Sé que la universidad tiene programas de propedéutico, pero más concentrados, me parece. Yo, la imagen muy positiva de propedéutico que he visto es cuando la USACH lo desarrolló, pero la USACH propuso un modelo integral, ¿no? Donde se seguía al estudiante desde el liceo o el establecimiento de segunda escolar, y ahí venía con una intervención para el estudiante, para la familia. Entonces yo siento que lo que hacemos es como muy irremedial, ¿no? E incluso en trabajo con la escuela de pregrado, donde se ha ofrecido durante varios años un transversal de lectoescritura. El último no funcionó porque además se dio simultáneamente para todas las carreras. Entonces, como las carreras entran en paro en momentos distintos, el curso no parte nunca o se interrumpe, digamos. Entonces, tienen que ser como intervenciones, a mi juicio, como mucho más específicas. Por eso, el IDEA me pareció un buen sistema porque es personalizado, pero obviamente es costoso, ¿no? Y lo que podemos hacer para unos 5 o 10 estudiantes, si hubiera mayores recursos, a lo mejor se podría hacer con más estudiantes. No estoy
no sé, para mí lo ideal sería avanzar hacia un propedéutico para hacernos cargo de todas estas dificultades con las cuales nuestros estudiantes entran, porque ahora la dificultad que tenemos son cursos polarizados entre estudiantes que no tienen mayores dificultades porque vienen de colegios, de familias donde no hay dificultades, y un grupo que es puro sufrimiento, y ya estamos con un grupo mayoritario de esos estudiantes con dificultades, ¿ya? Entonces, además tenemos que desplegar herramientas que sean adecuadas para los distintos estudiantes. Yo en clase no puedo permitir que quienes tienen dificultades se pierdan, ni que quienes no tienen dificultades se aburran. Entonces, no lo sé, siento que podría haber mayor coordinación general, efectivamente, pero a mí me gustaría que creciera el trabajo que hace IDEA en términos de la cantidad de estudiantes que pueden acoger, porque creo que hacen un trabajo muy detallado, presentado desde lo que se hace en los cursos, que uno de los problemas que he tenido de los cursos transversales de lectoescritura durante mucho tiempo era que los daban especialistas en lectoescritura, pero que no tenían relación con lo que se enseña en ciencias sociales. Entonces, les enseñan en algunos años a leer poesía, que, fantástico, pero no son habilidades que les sirve para resolver sus dificultades en nuestras asignaturas. Está muy bien para su cultura general, pero no necesariamente para enfrentar esas dificultades que viven con mucho sufrimiento. Eso diría para partir. Gracias. Muchas gracias, Emanuel, por esa respuesta, porque ahí nos desafía también desde el nivel central. Tú sabes que tenemos una unidad de aprendizaje que se coordina con todos los centros de aprendizaje que tenemos en la universidad, y evidentemente ahí el programa de lectura y escritura académica, también ahí hay una vinculación. Así es que todo esto aquí no se cierra la discusión, sino que se abre una discusión desde la perspectiva de recoger estas necesidades sentidas a nivel local, para ir enriqueciendo los espacios de apoyo que existen desde el nivel central y la articulación con lo local, ¿no? Ya estamos a 5 minutos del cierre de esta actividad, pero antes quiero darle la palabra a cada una de las panelistas ya para cerrar, un par de segundos para poder hacer una reflexión final. Aquí tenemos cerca de 50 personas que nos están escuchando en esta sesión, también tenemos esta transmisión en YouTube. Entonces, ¿cuál es la reflexión final que quieren dejar para todos los docentes, en especial académicos y equipos de primer año que han venido a escuchar estas experiencias y aprender de lo que ustedes han desarrollado en cada uno de los programas? Voy dando también en el orden temporal la palabra, así que Tania, Mónica, su reflexión final. Articular. Yo creo que esa es una necesidad tremenda entre las distintas instancias que nos ofrece nuestra universidad, que las hay. Pienso que ahí hay un desafío del cual tenemos que hacernos cargo todos, más que generar nuevas iniciativas que, bueno, siempre se agradecen, la articulación con las que ya existen, potenciarlas, me parece que eso es muy importante. Muchas gracias, Tania. Mónica. Bueno, coincido con Tania, la articulación es fundamental, y el trabajo en colaboración, no solamente con los demás académicos, con los demás colegas, y incluyendo a los estudiantes cuando son pertinentes. El trabajo colaborativo entre las instancias, y generar espacios de una comunidad sana, donde se pueda conversar libremente con estudiantes y académicos. Y eso favorece el trabajo colaborativo entre estas distintas instancias. Gracias. Gracias, Mónica. Daniela. Bueno, a mí me parece muy bueno esto de compartir las experiencias que hemos tenido acompañando a nuestros estudiantes de primer año. Para nosotros son muy importantes los estudiantes en primer año, porque se trata, como decía, como de acompañar un proceso creador, de reconocerse a sí mismo, y me resonaron mucho las palabras de Manuel, que decía que la entrada a la universidad debería ser una instancia de emancipación y no de sufrimiento, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Creo que esa es como parte fundamental de la tarea de los profesores que hacemos, que recibimos a los estudiantes en primer año.
Y bueno, es bueno escuchar también como las inquietudes, dudas. Me quedé todo el rato con esa pregunta que nos hizo a los otros colegas sobre, por ejemplo, una cosa muy, muy puntual, que son las evaluaciones individuales, que a mí también me parece que son muy importantes, pero que lo comprobamos ahora en esta etapa a distancia, ¿no? Porque nosotros siempre hacíamos trabajos en grupo, el cine es en grupo, pero también es muy importante que los estudiantes se reconozcan como autores y asegurar que se manifiesten sus propias ideas. Entonces, para nosotros, por lo menos en primer año, ha sido muy importante como reconocer, o sea, en ese sentido, esta situación de distancia favoreció la evaluación individual. Eso. Gracias, Daniela. Catherine. Bueno, como reflexión final, me queda decir que cada docente debería, si tiene una idea planteada de disponer de una nueva plataforma para mejorar su curso, que lo haga, porque solo implementándolo va a saber si es efectivo o no es efectivo y puede que el alumno se lo agradezca mucho y nada, pues atreverse, coordinarse y siempre mejorar el curso que esté impartiendo. Gracias, Catherine. Emanuel. Gracias, Lisette. Dos cosas, yo creo que, no sé cómo será la experiencia de los colegas en otras facultades, pero tengo la sensación de que estamos siempre atrasados en nuestra planificación. Por ejemplo, siento que ahora sería como un buen momento, ¿no?, para encarar el ingreso de la próxima generación, pero estamos en el día a día del estrés, entonces tenemos muy poca capacidad de visualización de un año a otro de cómo ir mejorando. Entonces estamos siempre un poco a la carrera y yo creo que eso es un problema. Y lo otro, a mí me da la sensación que aún no se nos ha caído completamente la teja, que a mí por lo menos me deja un poco complicada, de que estas generaciones que entran ahora a la universidad y a nuestra universidad en general, ya han perdido la ingenuidad. Saben que entrar a la universidad no les asegura mejores condiciones de vida. Con la pandemia les dejamos obviamente un mercado laboral re complicado. Desde el 2011 saben que en general van a terminar saliendo de la universidad también probablemente con algunas deudas o problemas, y yo no sé si estamos como acompañándolos lo suficiente. Ya no es una generación que por su paso por la universidad necesariamente va a tener mejores condiciones que las de sus padres, de sus abuelos, y creo que deberíamos ser un poquito más realistas respecto del rol que tienen nuestras universidades, porque estamos además robotizando muchos puestos de trabajo. Ya venía antes de la pandemia, pero ya se masificó, y creo que aún no hemos comprendido, yo tampoco comprendido completamente, que estamos viviendo una transformación bien brutal, tipo nueva revolución industrial. Muchas gracias, Emanuel, por estas sentidas reflexiones. De verdad, a nosotros nos alimenta y nos enriquece mucho escucharlas a cada una de ustedes, porque eso nos propicia para poder ir generando las instancias que son necesarias de generar desde, digamos, el nivel central. Así que mi sentido también agradecimiento por la mirada crítica, por el compromiso con el aprendizaje del estudiantado de primer año. Cada una de sus intervenciones sin duda nos van dejando algunas certezas sobre la necesidad de mirar críticamente las prácticas docentes y formativas en este nivel formativo, y también varias reflexiones y desafíos. Yo creo que en todo nivel, tanto a los profesionales que trabajamos apoyando estos procesos, a los académicos, Catherine, que representa también un cuerpo importante de apoyo a la docencia que tiene que ver con los ayudantes. Así que también quiero extender, antes de finalizar, agradecer especialmente a la comunidad de profesores y profesoras coordinadoras de primer año, quienes colaboraron en la identificación y el contacto con las académicas y los académicos que están participando de esta socialización de experiencias, ya sea a través de estos paneles o en la modalidad de cápsulas. Así es que prontamente también podremos difundir con ustedes este conjunto de cápsulas con toda la comunidad universitaria. Invitamos a contestar una breve encuesta sobre esta actividad, cuyo enlace se va a disponer ahora en el chat. También les dejamos extendida la invitación a participar del segundo panel de experiencias, que se realizará mañana jueves 21 a las 10:30 de la mañana. El enlace también ahí se está compartiendo ahora en el chat, y como siempre invitarlos a revisar la página de Virtual, donde se encuentra toda la información acerca de las actividades de formación docente, y el canal de YouTube, donde quedan también alojadas estas actividades.
Muchas gracias a todas y a todos por su participación, por su interés, y les invitamos a pensar siempre desde esta perspectiva inclusiva la atención al primer año universitario. Que tengan una excelente jornada y una linda tarde cada uno de ustedes.